El ejército indio lanzó un ataque directo contra una instalación donde Pakistán almacenaba material nuclear. El 10 de mayo pudo haber sido el punto de partida de un conflicto atómico. Sin embargo, la mayoría de las personas en el mundo ni siquiera se ha dado cuenta de lo cerca que estuvimos de una tercera guerra mundial. Últimas noticias: Pakistán. Pakistán. El primer ministro pakistaní no tardó en acusar a la India de provocar un infierno al lanzar misiles durante la noche sobre su país. Desde hace mucho tiempo, India y Pakistán, dos naciones con armas nucleares, han tenido una relación tensa. Cada una culpa a la otra por los actos violentos que han ocurrido, especialmente después del asesinato de turistas indios a manos de militantes el mes pasado. En la zona de Cachemira, administrada por India, se vive la peor crisis entre estos dos vecinos con capacidades nucleares en varias décadas. Shahbaz Sharif fue claro: para él, India cometió un error gravísimo que no quedará sin consecuencias. En este instante, las principales potencias del mundo están en estado de alerta. Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, nadie está tranquilo. Todos están preocupados, y por eso Washington intervino de inmediato para empujar a las partes hacia un alto al fuego. Según se filtró, Estados Unidos recibió reportes muy alarmantes sobre el rumbo que estaba tomando este conflicto. Aunque los detalles exactos no fueron revelados, podemos deducir algunas cosas. Pero antes de entrar en eso, hagamos un pequeño repaso para entender cómo se llegó a este punto. Todo comenzó el 22 de abril, cuando un grupo de terroristas pakistaníes ejecutó un ataque brutal en territorio indio. 15 días después, el 7 de mayo, India respondió con ataques quirúrgicos que eliminaron por completo los principales escondites de estos grupos terroristas dentro de Pakistán. Nueva Delhi aclaró que los blancos no eran civiles ni militares pakistaníes, sino objetivos vinculados al terrorismo. Aún así, Islamabad optó por escalar el conflicto a un nivel total. Durante los 2 días siguientes, Pakistán lanzó más de 500 drones y cientos de misiles contra 36 ciudades en India. Gran parte de esa ofensiva fue interceptada, pero la agresividad de Pakistán quedó evidenciada. Entonces, la noche del 9 de mayo y durante las primeras horas del día siguiente, India respondió con contundencia. En tan solo 3 horas, las Fuerzas Armadas indias lanzaron una serie de misiles, incluyendo un misil de crucero supersónico Ramjet de largo alcance, destruyendo 11 bases aéreas clave ubicadas en las 4 provincias pakistaníes. Entre los objetivos estaban almacenes de municiones importantes, y bases estratégicas como Sargodha y Bolari, que albergaban aviones de combate de primera línea como los F-16 y JF-17. En esa sola noche, Pakistán perdió casi una quinta parte de su capacidad aérea. En el reporte oficial posterior, India insistió en que sus ataques seguían siendo moderados, pero advirtió que estaban listos para causar aún más daño si la situación se salía de control. Lo que más preocupó a Pakistán fue que todo su sistema de defensa aérea, compuesto mayormente por tecnología china, falló por completo. Durante los últimos 10 años, Pakistán ha gastado miles de millones de dólares para modernizar su ejército, y más del 80% de ese equipo proviene de China. Dentro de su arsenal destacan los avanzados sistemas HQ-9 de misiles superficie-aire, cuyo precio por batería ronda los $300 millones. China promociona estos sistemas como comparables al famoso S-300 ruso, con capacidad para rastrear múltiples objetivos a distancias de hasta 200 kilómetros y alturas de 27 kilómetros. También se incluyen radares de vigilancia de largo alcance ILCB, que Pakistán compró por alrededor de $50 millones cada uno. Beijing aseguraba que estos radares podían detectar cientos de objetos en el aire a más de 450 kilómetros. Sin embargo, en el combate real, estos radares no detectaron nada. Los drones y misiles indios pasaron sin ser vistos y dieron en el blanco sin obstáculos. Además de estos equipos, Pakistán también cuenta con otros sistemas defensivos chinos, como baterías de misiles LY-80, sistemas FM-90 y drones de reconocimiento avanzados. Pero al final, todo ese arsenal resultó ser inútil. Actualmente, las tropas pakistaníes están disparando cañones antiaéreos manualmente al azar, intentando derribar drones enemigos sin ningún sistema efectivo de apoyo. Y es precisamente en este punto donde el temor a las armas nucleares entra en juego. El motivo por el cual este video probablemente no sea apto para monetización en YouTube es porque habla sin filtros de la guerra. Y como el algoritmo suele penalizar ese tipo de temas, necesitamos de tu apoyo.
Un simple clic en me gusta y suscribirte al canal nos ayudaría muchísimo para que más personas puedan ver esto. Gracias por tu apoyo. Volviendo al tema, cuando todo lo demás falla, lo único en lo que Pakistán todavía puede confiar es en su arsenal nuclear. Piénsalo bien, si tú estuvieras en el lugar de Pakistán, ¿no harías todo lo posible por proteger tu última carta? Eso fue justamente lo que intentaron hacer, o al menos eso creían. Pero como ya vimos, la mayoría de los sistemas de defensa que tienen, todos hechos en China, no funcionaron en la práctica. Ese desastre quedó al descubierto de forma brutal el 10 de mayo, cuando India atacó directamente la base de Nurcan en Rawalpindi. Esa base es vital para Pakistán. Es el centro operativo de su comando de movilidad aérea y alberga activos de altísimo valor, como parte de su arsenal nuclear. Allí operan aviones de alerta temprana Saber y Elle, aviones de transporte C-130 Hércules y aeronaves de reabastecimiento aéreo Il-78. A pesar de que supuestamente era una instalación protegida al máximo, fue impactada por varios misiles guiados con precisión lanzados por India. Esto desató el pánico dentro de las Fuerzas Armadas pakistaníes. Nadie sabía con certeza cuánto daño se había causado ni si algunas ojivas nucleares habían sido alcanzadas o comprometidas. Un dato importante es que tanto India como Pakistán no mantienen sus ojivas nucleares listas para dispararse en cualquier momento. En vez de eso, las tienen almacenadas de forma separada de sus sistemas de lanzamiento. Esto quiere decir que si estalla una guerra, tendrían que ensamblarlas, montarlas en misiles y desplegarlas antes de usarlas. Por el contrario, potencias como Estados Unidos y Rusia sí tienen muchas de sus armas nucleares armadas y listas para lanzar en segundos. Este detalle explica por qué India decidió atacar específicamente la base de Nurcan. Ellos sabían exactamente dónde estaban guardadas las ojivas nucleares de Pakistán, lo que revela una falla de inteligencia monumental por parte del gobierno pakistaní. Ese solo hecho ya envió un mensaje muy serio a Islamabad. En ese momento, Pakistán se dio cuenta de que su plan B, su seguro nuclear, podía desaparecer en cuestión de minutos si no hacía algo. Por eso, recurrieron rápidamente a Estados Unidos, suplicando que interviniera para detener la ofensiva india. Y aquí viene lo más curioso, tan solo 2 días antes, el vicepresidente de Estados Unidos, Juris Dr. Vance, estaba en una entrevista en Fox News diciendo que el conflicto entre India y Pakistán era, literalmente, asunto de ellos. Pero solo 48 horas después, Estados Unidos estaba metido de lleno en el conflicto más peligroso con potencial nuclear que se ha visto en décadas. ¿Acaso Pakistán entró en pánico y pidió ayuda desesperadamente? ¿Hubo alguna especie de presión indirecta, una amenaza velada del tipo, si no haces algo, esto se puede convertir en un caos nuclear? Porque en situaciones desesperadas, los países pueden llegar a tomar decisiones completamente fuera de control. Ya hablaremos más de eso. Pero antes, debes saber que esta no es la primera vez que Estados Unidos se mete para evitar una guerra nuclear entre India y Pakistán. En 1999, durante el conflicto de Kargil, el entonces presidente Bill Clinton intervino personalmente para frenar la situación. Había una razón de peso. Un año antes, en 1998, India y Pakistán realizaron pruebas nucleares públicas que confirmaron al mundo que ambas eran potencias atómicas. A partir de ahí, cualquier conflicto entre ellos representaba un peligro gigantesco. La guerra de Kargil empezó cuando soldados pakistaníes se infiltraron en territorio indio de alta montaña en la región de Cachemira. En un inicio, India pensó que era un grupo de insurgentes, pero luego se descubrió que eran tropas regulares del ejército de Pakistán. La situación se agravó rápidamente y Clinton lo entendió al instante. Por eso llamó al primer ministro pakistaní Nawaz Sharif y lo invitó a Washington para negociar. Bajo una fuerte presión estadounidense, Pakistán accedió a retirar sus tropas y así se puso fin a ese conflicto. Hoy, Donald Trump está haciendo básicamente lo mismo. Se adelantó a los involucrados y anunció al mundo el alto al fuego entre India y Pakistán, colocándose a sí mismo como el salvador que evitó una guerra nuclear. Pero lo impactante fue que ese alto al fuego duró menos de 3 horas. Pakistán lo rompió casi de inmediato con un bombardeo masivo y el envío de cientos de drones suicidas a territorio indio. Durante las negociaciones, India fue muy clara: cualquier provocación, por mínima que fuera un disparo, un dron, lo que sea, tendría una respuesta inmediata, brutal y definitiva. Y si estás viendo esto ahora, es muy probable que esa respuesta de India ya haya ocurrido.
Ahora, sobre el tema del posible chantaje, hay algo que debemos tener muy en cuenta. Actualmente, Pakistán no está en condiciones de chantajear a nadie, y mucho menos a Estados Unidos. Su economía está al borde del colapso, su infraestructura militar se está desmoronando y su reputación internacional está por los suelos. Aún así, sigue teniendo una carta bajo la manga: el miedo. El temor de que sus armas nucleares terminen en las manos equivocadas. Esta es una posibilidad que, aunque suene extrema, no se puede descartar. Es probable que Pakistán haya contactado con urgencia a la administración Trump para suplicar que frenaran los ataques indios. Y es casi seguro que uno de los argumentos fue que si India seguía destruyendo sus bases y puntos estratégicos, el ejército pakistaní perdería la capacidad de proteger su arsenal nuclear. En pocas palabras, insinuaron que si las fuerzas armadas quedaban inhabilitadas, las ojivas nucleares podrían caer en manos de grupos extremistas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Grupos como los talibanes o el Tehrik-i-Taliban Pakistán, TTP, han operado cerca del ejército pakistaní durante años. Esto hizo que Washington se tomara muy en serio la advertencia. Rápidamente, Estados Unidos coordinó comunicaciones de emergencia entre India y Pakistán, con el objetivo de frenar la escalada lo antes posible. Buscaban desesperadamente que ambas partes acordaran un alto al fuego inmediato. Tras los ataques de India, medios pakistaníes informaron que el primer ministro Shehbaz Sharif reunió de forma urgente a la Autoridad de Mando Nacional, la entidad que gestiona el arsenal nuclear del país. Mientras tanto, la población seguía sin tener ni idea de lo que realmente estaba pasando. Fue en ese momento que el mundo comenzó a entender la magnitud del problema. Luego de esa reunión, el jefe de operaciones militares de Pakistán llamó directamente a su contraparte en India para pedir el cese inmediato de los ataques. Al mismo tiempo, altos funcionarios estadounidenses, incluido el vicepresidente Juris Dr. Vance y el senador Marco Rubio, también se involucraron. Se comunicaron personalmente con líderes del gobierno indio, incluido el asesor de seguridad nacional, presionando para que se mantuviera la calma y se evitara un desastre mayor. Y si todavía hay gente que duda de que India realmente atacó instalaciones nucleares, lo siguiente debería disipar cualquier incertidumbre. La mañana del 11 de mayo, un avión Beechcraft P-350, perteneciente al Departamento de Energía de Estados Unidos, fue detectado sobrevolando varias veces el espacio aéreo pakistaní. Este modelo específico es utilizado por la agencia estadounidense encargada de la seguridad nuclear y de manejar situaciones de emergencia relacionadas con fugas radiactivas. Así que el hecho de que este avión apareciera tan pronto después del ataque es una señal bastante clara de que algo crítico ocurrió. Todo apunta a que las ojivas nucleares fueron golpeadas, o al menos, que algo muy delicado relacionado con material radiactivo resultó dañado. Y por si eso no fuera suficiente, poco después se detectó otro vuelo inusual. Un avión de carga militar de Egipto fue visto volando desde China hacia Pakistán. ¿Qué hacía un avión militar egipcio desplazándose de forma tan urgente justo después de un ataque aéreo masivo? Los rumores indican que este vuelo fue parte de una solicitud directa de Estados Unidos para transportar Boro-10, un material altamente efectivo para contener fugas nucleares, que se encuentra en grandes cantidades en la región del delta del Nilo. Todo esto deja en evidencia que el ataque de India a esa instalación nuclear fue un movimiento extremadamente arriesgado. Pero al mismo tiempo, puede haber evitado una tragedia de escala global. Después de esa noche, Pakistán se encontró en una encrucijada. Tenía solo dos caminos frente a sí. Primera opción, entrar en un estado de desesperación total y lanzar lo que quedara de su arsenal nuclear. Una decisión suicida que probablemente marcaría el fin de su nación y, muy posiblemente, del mundo como lo conocemos. Segunda opción, detenerse, respirar hondo y priorizar la supervivencia sobre la destrucción. Por fortuna, eligieron la segunda. Pero, ¿qué hubiera pasado si se decidían por la primera? ¿Si respondían con una represalia nuclear? El resultado sería un desastre absoluto, no solo para India y Pakistán, sino para toda la humanidad. Sí, estoy hablando de ti, de mí, de tu familia, de tus amigos, de tus hijos y los hijos de ellos. Las consecuencias de una guerra nuclear afectarían a todo el planeta. Estudios científicos han demostrado muchas veces que incluso un intercambio limitado de armas nucleares en el sur de Asia podría tener efectos catastróficos a nivel mundial. Hoy en día, tanto India como Pakistán tienen menos de 200 ojivas nucleares cada uno.
Comparado con los miles que poseen Estados Unidos o Rusia, parece poco, pero créeme, es más que suficiente para desatar el infierno en la Tierra. En las primeras horas después de las explosiones, enormes incendios consumirían ciudades enteras. Millones de toneladas de humo y hollín serían lanzadas a la atmósfera, bloqueando la luz solar. De forma conservadora, se estima que entre 50 y 125 millones de personas podrían morir en solo las primeras semanas. Eso sería más que todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial, pero en cuestión de días. Ciudades como Delhi, Mumbai, Karachi, Lahore e Islamabad desaparecerían, convertidas en cenizas por explosiones nucleares y tormentas de fuego. Una simulación realista muestra que una sola bomba de 100 kilotones sobre una ciudad densamente poblada mataría a unos 2 millones de personas al instante, y dejaría a otro 1,5 millones gravemente herido. Ahora imagina esa escena multiplicada por docenas de veces. Y eso solo sería el comienzo. Luego vienen los efectos secundarios: radiación, incendios incontrolables, colapso de hospitales, de comunicaciones, de todo. Pero lo peor estaría por venir. Cuando las nubes en forma de hongo comienzan a subir, es cuando empieza la verdadera pesadilla global. Los incendios provocados por las explosiones nucleares liberarían entre 5 y 36 millones de toneladas de hollín, ese carbono negro ultrafino que se elevaría hasta la estratosfera, muy por encima de las nubes. Para poner esto en perspectiva, durante la Guerra del Golfo en 1991, los incendios de los pozos petroleros en Kuwait arrojaron apenas 0,1 millones de toneladas, y aún así oscurecieron los cielos durante semanas y contaminaron el aire de toda la región. Otro ejemplo, la erupción del volcán Tambora en 1815 lanzó entre 10 y 30 millones de toneladas de ceniza a la atmósfera. Ese evento desencadenó lo que se conoce como el Año sin verano, en 1816. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron en América del Norte y Europa, y el hambre azotó a millones. Y esa ceniza eventualmente cayó al suelo gracias a la lluvia. Pero el hollín nuclear no se comporta igual. Este sube aún más alto, hasta donde no hay nubes ni lluvia que lo limpie. Queda atrapado en la estratosfera por años, incluso décadas, formando una especie de paraguas oscuro que bloquea la luz solar de forma global. En cuestión de semanas, este velo de hollín cubriría todo el planeta. La luz solar se reduciría drásticamente. La temperatura global caería de 2 a 5 grados C, lo que llevaría al mundo entero a lo que los científicos llaman un invierno nuclear. Con la caída brusca de las temperaturas, las estaciones de cultivo se acortarían o desaparecerían completamente. Las lluvias serían impredecibles, las cosechas fracasarían, y la agricultura mundial colapsaría. Un estudio publicado en Nature Food en 2022 calculó que una guerra nuclear limitada entre India y Pakistán podría reducir tanto la producción de alimentos en el mundo que cerca de 2.000 millones de personas morirían de hambre en los años siguientes. Eso es más de una cuarta parte de la población mundial. Y esto sin contar las naciones que ni siquiera recibirían un impacto directo de las bombas. Incluso países lejanos al conflicto vivirían una crisis alimentaria y económica sin precedentes. No hay que especular demasiado para entender este horror. Ya lo hemos visto antes. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la bomba atómica Little Boy sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Esa sola explosión liberó una fuerza equivalente a 15.000 toneladas de TNT. En un abrir y cerrar de ojos, el 70% de la ciudad desapareció. Más de 80.000 personas murieron de inmediato. 3 días después, otra bomba, esta vez de plutonio y apodada Fat Man, fue lanzada sobre Nagasaki. La destrucción fue similar. En ambos casos, el calor alcanzó los 4.000 grados Celsius. Los edificios se fundieron, las personas se evaporaron y la ciudad se convirtió en un infierno. Las consecuencias no terminaron ahí. La lluvia negra que cayó después fue radiactiva, contaminando todo a su paso. Para fines de ese año, más de 210.000 personas habían muerto como resultado directo de las bombas, y muchas más vivirían con secuelas horribles el resto de sus vidas. En Hiroshima, de los 45 hospitales, solo 3 seguían funcionando. La mayoría de los médicos murieron. Las víctimas presentaban quemaduras, fracturas, sangrados, pérdida de cabello, vómitos, y los pocos sobrevivientes no sabían que lo peor aún estaba por venir. Durante las décadas siguientes,
Los sobrevivientes conocidos como Hibacusa comenzaron a desarrollar leucemia, cáncer de tiroides, de mama, de pulmón y otras enfermedades vinculadas a la exposición a la radiación. Las mutaciones genéticas afectaron a hijos y nietos. Las mujeres embarazadas sufrieron abortos, o sus hijos nacieron con malformaciones severas. Las bombas no solo mataron al instante, también dejaron una marca que persiste generaciones después. El mundo aprendió una lección muy amarga. Desde 1945, no se ha usado ninguna otra arma nuclear en combate. Se hicieron más de 500 pruebas nucleares en la superficie terrestre durante décadas, y sus residuos contaminaron todo: suelo, aire, ríos, océanos, hasta los dientes de los niños en diferentes partes del mundo contenían trazas radiactivas. En 1963, esa pesadilla llevó a firmar el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares, que prohibió las detonaciones atmosféricas. Si hubo algo positivo en todo esto, fue que las bombas de Hiroshima y Nagasaki convirtieron a las armas nucleares en un tabú mundial. Nadie quiere ser el país que cruce ese límite otra vez. Nadie quiere cargar con la condena universal que conllevaría ser el responsable de una nueva tragedia atómica. Incluso en guerras tan crueles como Corea, Vietnam, Afganistán o los mismos conflictos entre India y Pakistán en el pasado, ningún líder se atrevió a dar ese paso. El miedo a ser el villano eterno de la historia ha contenido, hasta ahora, ese impulso destructivo. Durante casi 80 años, la paz se ha sostenido por una combinación frágil de ética, miedo y sentido común. Pero hoy, la situación en Pakistán con su inestabilidad interna y amenazas extremistas está empujando los límites de ese equilibrio. Y quizá por eso, los ataques preventivos de India a instalaciones nucleares no fueron simplemente una agresión temeraria, sino una estrategia para evitar que el mundo se derrumbara por completo. Tal vez esos misiles lanzados el 10 de mayo no solo destruyeron bases, sino que nos salvaron a todos de una pesadilla inimaginable. Nadie puede asegurar si fue eso lo que detuvo la catástrofe, pero lo que sí está claro es que ahora tú y yo sabemos cuán cerca estuvimos del abismo, y porque lo que pasa a miles de kilómetros de distancia también nos afecta directamente.